El arte de navegar las jerarquías. ¿Te has sentido alguna vez en la sombra de tu jefe? ¿Te cuesta brillar sin eclipsar a tus superiores? En este episodio de Voces Podcast, exploramos la primera ley del poder de Robert Greene: nunca le hagas sombra a tu amo. Acompáñanos a descubrir cómo gestionar las relaciones jerárquicas de forma estratégica, cultivando relaciones positivas con tus superiores sin sacrificar tu propio talento. En este episodio abordaremos el significado de la ley nunca le hagas sombra a tu amo, las consecuencias de desafiar o intimidar a tus superiores, estrategias para hacer sentir cómodos a tus superiores, cómo mantener la armonía en el ambiente laboral, el equilibrio entre la humildad y la confianza en uno mismo, reflexiones éticas sobre el uso del poder. No te pierdas este episodio si quieres aprender a navegar las jerarquías con astucia y alcanzar tus metas profesionales. Además, te invitamos a participar en la conversación dejando tu comentario en la sección de abajo. ¿Estás listo para descubrir los secretos del poder? No te pierdas este episodio de Voces Podcast. Análisis e influencia de la ley nunca le haga sombra a su amo. Esta ley, la primera de las 48 leyes del poder de Robert Greene, se basa en la idea de que la ostentación de tus talentos y capacidades frente a tus superiores puede generar temor e inseguridad en ellos, lo que ultimately te perjudicará. En cambio, se recomienda enfocarse en hacerlos sentir cómodos con su posición de superioridad y alimentar su ego. Estrategias para aplicar la ley. Evita acaparar la atención. En lugar de ser el centro de atención en las reuniones o presentaciones, permite que tus superiores brillen. Comparte tus ideas de forma que complementen su visión y los hagan sentir más inteligentes. Reconoce sus logros, celebra los éxitos de tus superiores y expresa tu admiración por su trabajo. Esto fortalecerá la relación y te posicionará como un colaborador valioso. Sé humilde, no te jactes de tus habilidades o logros. Demuestra una actitud modesta y receptiva a la crítica. Sé un buen oyente, presta atención a lo que tus superiores dicen, y demuéstrate interesado en sus ideas y preocupaciones. Sé discreto, no compartas información confidencial con personas que no sean de tu confianza. Sé leal, mantén la confidencialidad de las conversaciones con tus superiores y defiende sus intereses. Beneficios de aplicar la ley. Mejora las relaciones con tus superiores, se genera un clima de confianza y respeto mutuo. Aumenta las posibilidades de ascenso, tus superiores te verán como un colaborador confiable y valioso. Crea un ambiente laboral más positivo, se reduce la tensión y la competencia innecesaria. Fortalece tu imagen profesional, te proyectas como una persona madura y responsable. Limitaciones de la ley. Puede ser vista como una falta de autenticidad. Si solo te enfocas en complacer a tus superiores, puedes perder tu propia identidad. Puede perpetuar dinámicas de poder desiguales, no fomenta la igualdad y la meritocracia en el trabajo. Requiere un equilibrio delicado, es importante encontrar un balance entre la humildad y la confianza en uno mismo. ¿Quieres escuchar más? Aquí encuentras artículos y relatos de entrevistas con emprendedores que comparten sus secretos para iniciar y hacer crecer un negocio. Artistas que hablan de su pasión por el arte y su proceso creativo. Profesionales que relatan sus experiencias de superación y sacrificio. Líderes sociales que trabajan por un mundo mejor. Y mucho más. Así que suscríbete al canal Voces Podcast en tu plataforma favorita y no te pierdas ningún episodio nuevo. Regresamos. Influencia. Esta ley tiene una gran influencia en el ámbito laboral y social, ya que nos enseña cómo navegar las relaciones jerárquicas de forma estratégica. Influencia positiva. Cultivar relaciones positivas con superiores, al evitar desafiar su posición y resaltar sus logros, se genera confianza y se abren oportunidades de crecimiento. Mantener la armonía en el ambiente laboral, se reduce la tensión y la competencia innecesaria, creando un espacio más colaborativo. Proyectar una imagen humilde y servicial, cualidades que son apreciadas por los líderes y te hacen más confiable. Influencia negativa. Represión del talento propio, puede limitar tu desarrollo profesional y la posibilidad de demostrar tus capacidades. Alimentación de un ambiente de adulación, puede ser visto como una falta de autenticidad y de integridad. Perpetuación de dinámicas de poder desiguales, no fomenta la igualdad y la meritocracia en el trabajo. Ejemplos. En una reunión, en lugar de acaparar la atención con tus ideas, destaca las de tu jefe y aporta sugerencias que complementen su visión. Al recibir un reconocimiento,
Comparte el crédito con tu equipo y reconoce el apoyo de tus superiores. En una crítica, escucha con atención y enfócate en cómo puedes mejorar, sin entrar en discusiones o justificaciones. Reflexión. Esta ley nos invita a ser estratégicos en nuestras relaciones con personas de mayor rango, sin perder de vista nuestra propia valía. Se trata de encontrar un equilibrio entre la humildad y la confianza en uno mismo, buscando el éxito profesional sin eclipsar a quienes están por encima de nosotros. Es importante recordar que esta ley no es una receta mágica para el éxito, sino una herramienta que debe usarse con discernimiento y cuidado. La clave está en adaptarla a cada situación y contexto, teniendo en cuenta nuestra propia ética y valores. Es importante utilizar esta ley con discernimiento y cuidado. No se trata de manipular o adular a tus superiores, sino de gestionar las relaciones de forma inteligente y estratégica. La clave está en adaptarla a cada situación y contexto, teniendo en cuenta nuestra propia ética y valores. En conclusión, la ley es una herramienta valiosa para navegar las jerarquías con astucia y alcanzar tus metas profesionales. Sin embargo, es importante utilizarla con responsabilidad y ética. Y además nos enseña la importancia de la inteligencia social en el ámbito laboral y social. Al comprender las dinámicas de poder y gestionar nuestras relaciones con astucia, podemos aumentar nuestras posibilidades. Desconfía más de los amigos que de los enemigos. ¿Confías más en tus amigos que en tus enemigos? Cuidado. Descubre por qué la ley número 2 de las 48 leyes del poder te invita a desconfiar más de tus amigos que de tus enemigos. En este episodio del canal Voces Podcast, analizamos en profundidad la controvertida ley número 2. Nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos del libro de Robert Greene. Explora con nosotros los motivos por los que los amigos pueden ser más propensos a traicionarnos que los enemigos. Cómo convertir a tus enemigos en aliados leales. Los peligros de la confianza ciega en las amistades. Consejos para mantener relaciones sanas basadas en la confianza mutua. No te pierdas este episodio si quieres mejorar tus habilidades sociales y navegar con éxito en el complejo mundo de las relaciones. ¿Estás listo para desafiar tus creencias sobre la amistad y el poder? Suscríbete al canal Voces Podcast y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Se debe desconfiar más de los amigos que de los enemigos. Los amigos son más propensos a traicionar. La envidia y la familiaridad pueden llevar a los amigos a traicionarnos más fácilmente que un enemigo, quien ya tiene una actitud negativa hacia nosotros. Los amigos pueden volverse irrespetuosos y tiranos. La confianza en una amistad puede llevar a que los amigos se comporten de forma irrespetuosa o incluso dominante. Los enemigos pueden ser más leales. Un antiguo enemigo que ha sido convertido en aliado puede ser más leal que un amigo, ya que tendrá que demostrar su fidelidad constantemente. Es importante tener enemigos. Tener enemigos nos mantiene alerta y nos motiva a mejorar. Problema. No siempre conocemos tan bien a los amigos como creemos. La tendencia natural es a disimular y halagar los errores en las amistades, lo que dificulta discernir sus verdaderas intenciones. Influencia. Promueve la desconfianza en las relaciones. La idea de que los amigos son más propensos a traicionar que los enemigos puede generar una actitud paranoica y dificultar la formación de relaciones sanas. Destaca la importancia de la estrategia en las relaciones. Se sugiere tener una visión estratégica de las relaciones, incluso con los amigos, y no dejarse llevar por la confianza ciega. Ofrece una perspectiva alternativa sobre la enemistad. Se plantea la posibilidad de convertir a los enemigos en aliados leales. Conclusión. El texto desconfía más de los amigos que de los enemigos ofrece una perspectiva controvertida sobre las relaciones sociales. Si bien puede ser útil tener en cuenta las posibles traiciones y los peligros de la confianza excesiva, es importante no caer en la paranoia, y mantener una actitud abierta y honesta en las relaciones. La ley número 2 del libro de Robert Greene, desconfía más de los amigos que de los enemigos, propone una visión estratégica de las relaciones sociales donde la desconfianza y la vigilancia son claves para mantener el poder. Sin embargo, este enfoque puede generar una perspectiva negativa y paranoica que afecte negativamente nuestras relaciones. Para superar psicológicamente este concepto, podemos considerar las siguientes estrategias. 1. Cultivar la confianza en uno mismo. La confianza en nuestras habilidades y capacidades nos permite sentirnos seguros en las relaciones, sin necesidad de depender de la aprobación o validación de los demás.
2. Desarrollar relaciones auténticas. Enfocarse en construir relaciones basadas en la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo permite crear un espacio de confianza donde la traición es menos probable. 3. Practicar la empatía. Entender las perspectivas y emociones de los demás nos ayuda a comprender sus acciones, y a evitar malinterpretaciones que pueden generar desconfianza. 4. Asumir la responsabilidad personal. En lugar de culpar a los demás por nuestras desgracias, debemos reconocer nuestras propias decisiones y acciones como responsables de nuestro destino. 5. Mantener una actitud positiva. Enfocarse en los aspectos positivos de las personas y las relaciones nos ayuda a mantener una perspectiva optimista y a evitar caer en la paranoia. 6. Ser consciente de las propias emociones. Reconocer y comprender nuestras emociones, como la envidia o el miedo, nos permite evitar que éstas nublen nuestro juicio y afecten nuestras relaciones. 7. Establecer límites claros. Definir límites claros en las relaciones permite proteger nuestro espacio personal y evitar que los demás se aprovechen de nosotros. 8. Aprender a perdonar. Guardar rencores hacia los demás solo nos llena de amargura y nos impide avanzar en nuestras relaciones. Aprender a perdonar nos libera del pasado y nos permite construir relaciones más sanas. 9. Buscar ayuda profesional. Si la desconfianza en las relaciones está causando un impacto significativo en tu vida, es recomendable buscar ayuda profesional de un psicólogo o terapeuta. En resumen, superar la ley número 2 de las 48 leyes del poder implica un trabajo personal para desarrollar la confianza en uno mismo, cultivar relaciones auténticas, practicar la empatía y mantener una actitud positiva. Al enfocarse en estos aspectos, podemos construir relaciones sanas y gratificantes basadas en la confianza mutua. Consideraciones adicionales. El texto se basa en una visión estratégica y pragmática de las relaciones, lo que puede no ser compatible con todos los valores y perspectivas. Es importante analizar el contexto y las experiencias personales al evaluar la validez de las ideas expuestas en el texto. La confianza y la lealtad son pilares fundamentales de las relaciones sanas, por lo que es importante no descartarlas por completo. Nota: este análisis se basa en la información proporcionada en el texto, y en mi conocimiento y comprensión del tema. No se trata de una opinión definitiva o universal, sino de una perspectiva que puede ser útil para la reflexión y el debate. Recuerda, la confianza es la base de cualquier relación sana, tanto con amigos como con enemigos. Sin embargo, la ley número 2 de las 48 leyes del poder nos invita a ser conscientes de los peligros de la confianza ciega, y a mantener una actitud vigilante en nuestras relaciones. ¿Qué puedes hacer después de ver este vídeo? Reflexiona sobre tus propias relaciones. ¿Confías más en tus amigos que en tus enemigos? ¿Has experimentado alguna traición por parte de un amigo? Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Inicia una conversación sobre la importancia de la confianza en las relaciones y cómo cultivar. Descubre el poder de la ley número 3, disimula tus intenciones. En este video, desentrañaremos las estrategias fundamentales para mantener tus objetivos en secreto, y mantener a tus oponentes en constante desconcierto. Aprenderás cómo cultivar una imagen ambigua, y usar el engaño de manera estratégica para alcanzar el éxito en tus empresas. Prepárate para dominar el arte de mantener a todos adivinando y obtener una ventaja competitiva imbatible. ¿Quieres dominar el arte de la estrategia y el poder? Descubre la ley número 3, disimula tus intenciones. En este video, aprenderás a mantener tus objetivos en secreto para que nadie pueda frustrar tus planes. Desconcertar a tus oponentes con tu comportamiento impredecible. Cultivar una imagen ambigua que te dará una ventaja estratégica. Utilizar el engaño como herramienta con cuidado y precisión. Con la ley número 3 a tu favor, podrás ganar ventaja sobre tus competidores en cualquier ámbito de la vida. Evitar conflictos innecesarios y proteger tus intereses. Mantener el control de las situaciones y tomar decisiones estratégicas. Alcanzar tus objetivos con mayor facilidad y eficacia. No te pierdas este video revelador, y descubre cómo el poder de la disimulación puede ayudarte a conquistar el mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre cómo aumentar tu poder e influencia. Ley número 3, disimula tus intenciones. Mantén tus objetivos en secreto y tus acciones impredecibles. Explicación.
Evita revelar tus intenciones. Si la gente conoce tus planes, podrán anticiparse y frustrarlos. Mantén tus objetivos en secreto hasta que estés listo para actuar. Desconcierta a tus oponentes, cambia tu comportamiento y tus estrategias para mantenerlos desorientados. No dejes que te lean como un libro abierto. Crea una imagen ambigua, cultiva una reputación que sea difícil de descifrar. Deja que la gente especule sobre tus motivos, esto te dará una ventaja estratégica. Utiliza el engaño como herramienta. A veces, es necesario disimular tus intenciones mediante el engaño. Sin embargo, hazlo con cuidado para evitar que te descubran. 7 beneficios de la ley número 3, disimula tus intenciones. 1. Ganarás ventaja. Si la gente no sabe lo que quieres, no podrán prepararse para defenderse. Te dará un elemento sorpresa crucial en situaciones competitivas. 2. Evitarás conflictos. Al mantener tus objetivos en secreto, puedes evitar que se formen alianzas en tu contra. La gente no tendrá motivos para unirse contra ti si no saben qué estás planeando. 3. Mantendrás el control. Si la gente no sabe lo que estás pensando, no podrán controlarte. Tus acciones no estarán sujetas a las expectativas o manipulaciones de otros. 4. Protegerás tus intereses. Al ocultar tus intenciones, puedes evitar que tus oponentes saboteen tus planes o te roben tus ideas. La confidencialidad te dará una ventaja estratégica. 5. Inspirarás curiosidad. Mostrar una imagen ambigua puede intrigar a la gente, y hacer que te vean como una persona misteriosa e interesante. Esto puede ayudarte a generar interés y atraer oportunidades. 6. Desarrollarás tu poder de observación. Al enfocarte en descifrar las intenciones de los demás, aprenderás a leer mejor a las personas y a comprender sus motivaciones. Esta habilidad te dará una gran ventaja en las interacciones sociales. 7. Aumentarás tu autoconfianza. Mantener el control sobre tus objetivos e intenciones te dará una sensación de seguridad y poder. La confianza en uno mismo es una herramienta poderosa que te ayudará a alcanzar tus metas. Recuerda, usar la ley número 3 no significa ser deshonesto o manipulador. Se trata de ser estratégico y proteger tus intereses. Es importante encontrar un equilibrio entre la confidencialidad y la transparencia. No te aísles por completo del mundo, pero tampoco reveles demasiado sobre ti mismo. La ley número 3 es una herramienta poderosa, pero no es una solución mágica. Se requiere inteligencia, astucia y paciencia para usarla efectivamente. 7 ejemplos de la ley número 3, disimula tus intenciones. 1. Negociación. En una negociación comercial, no reveles tu precio máximo al principio. Mantén tus cartas en secreto hasta que tengas una mejor comprensión de la posición del otro lado. 2. Política. Un candidato político puede evitar revelar su postura sobre un tema controvertido hasta que sea el momento adecuado para hacerlo. Esto le permite mantener a sus oponentes adivinando y ganar apoyo de diferentes grupos. 3. Guerra. Un general militar puede utilizar el engaño para sorprender a su enemigo. Puede fingir un ataque en un lugar para luego atacar en otro. 4. Deportes. Un jugador de póker puede ocultar sus cartas para mantener la ventaja sobre sus oponentes. Puede fingir tener una mano débil para que sus oponentes apuesten más. 5. Relaciones. En una relación personal, puedes mantener tus sentimientos en secreto hasta que estés seguro de cómo se siente la otra persona. Esto te ayudará a evitar el rechazo y construir una relación sólida. 6. Ventas. Un vendedor puede utilizar la técnica de pie en la puerta para obtener un compromiso mayor del cliente. Primero, puede pedir un pequeño favor, y luego, una vez que el cliente haya aceptado, puede pedir un favor más grande. 7. Marketing. Una empresa puede lanzar una campaña de marketing teaser para generar expectación y misterio en torno a su nuevo producto. Esto puede aumentar el interés del público y las ventas del producto. 7 riesgos de la ley número 3, disimula tus intenciones. 1. Serás visto como manipulador. Si la gente descubre que estás jugando con ellos, perderán la confianza en ti. La desconfianza puede dañar tus relaciones y dificultar la colaboración con otros. 2. Perderás oportunidades. Si la gente no sabe lo que puedes ofrecer, no te tendrán en cuenta para ciertas oportunidades. La falta de transparencia puede limitar tu acceso a recursos y relaciones valiosas. 3. Te aislarás. Si eres demasiado reservado, la gente te verá como una persona distante y difícil de tratar. El aislamiento social puede afectar tu bienestar mental y emocional.
4. Generarás desconfianza. Ocultar tus intenciones puede crear un ambiente de sospecha y paranoia. La falta de comunicación abierta puede generar conflictos y resentimientos. 5. Dañarás tu reputación. Si te descubren en un engaño, tu reputación se verá afectada negativamente. La gente te verá como alguien poco confiable y no querrá hacer negocios contigo. 6. Perderás el control. Si no eres cuidadoso, la disimulación puede convertirse en una obsesión. El miedo a ser descubierto puede nublar tu juicio y hacerte tomar decisiones impulsivas. 7. Te frustrarás. Disimular tus intenciones constantemente puede ser agotador y frustrante. La falta de autenticidad puede afectar tu salud mental y tu capacidad para disfrutar de la vida. Recuerda, la ley número 3 no es una estrategia para toda ocasión. Es importante ser consciente de los riesgos antes de utilizarla. La transparencia y la honestidad son valores importantes que no deben ser sacrificados por completo. Busca un equilibrio entre la confidencialidad y la comunicación abierta. Si decides utilizar la ley número 3, hazlo con cuidado y astucia. Asegúrate de tener un plan sólido y de estar preparado para las posibles consecuencias. El poder reside en la información. Cuanto más sepan los demás sobre ti, menos poder tendrás. Mantén tus objetivos en secreto hasta que estés listo para actuar. Desconcierta a tus oponentes con tu comportamiento impredecible. Utiliza el engaño con cuidado para evitar que te descubra. Ley número 4. Di siempre menos de lo necesario. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las personas más influyentes parecen tener un control natural sobre las conversaciones y las situaciones? La clave puede estar en la ley número 4 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Di siempre menos de lo necesario. En este video, exploramos en profundidad esta poderosa ley y te enseñaremos por qué revelar menos información te da más poder. Cómo usar el silencio estratégico para mantener a la gente intrigada. Cómo proyectar una imagen de misterio y sabiduría. Cómo evitar caer en trampas y manipulaciones. Ejemplos de cómo grandes líderes y figuras históricas han utilizado esta ley a su favor. Si estás buscando aumentar tu influencia, mejorar tus habilidades de comunicación y alcanzar tus metas, este video es para ti. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte este valioso contenido. En el mundo del poder y la influencia, las palabras tienen un peso significativo. Sin embargo, hablar en exceso puede ser un arma de doble filo, erosionando la percepción de sabiduría y revelando información que podría ser utilizada en tu contra. La ley número 4 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, di siempre menos de lo necesario, nos enseña el valor del silencio estratégico y la comunicación concisa. Los líderes más efectivos comprenden que el poder a menudo reside en la capacidad de escuchar con atención y hablar con propósito y moderación. Al revelar menos información, mantienen un aire de misterio e intriga, lo que les permite controlar mejor la conversación y la percepción que los demás tienen de ellos. Esta ley no se trata de ser reservado o antisocial, sino de ser selectivo con las palabras que se utilizan. Hablar solo cuando sea necesario y hacerlo con claridad y precisión genera confianza y respeto. Recuerda, las palabras en exceso pueden ser un signo de inseguridad o falta de control. Revelar demasiado puede dar a tus oponentes munición para usarte en tu contra. Un silencio bien colocado puede ser más poderoso que cualquier palabra. Escucha atentamente a los demás antes de responder. Habla con un propósito claro y conciso. Al aplicar la ley número 4 en tu vida diaria, podrás proyectar una imagen de sabiduría, poder y control, fortalecer tus relaciones y alcanzar tus metas con mayor facilidad. 5 ejemplos de la ley número 4. 1. El líder inspirador. En un discurso ante sus empleados, un líder inspirador opta por un mensaje breve y directo, enfocándose en los puntos clave y transmitiendo su visión con pasión y entusiasmo. Evita divagar o entrar en detalles innecesarios, manteniendo la atención de la audiencia, y proyectando una imagen de seguridad y confianza. 2. El negociador astuto. Durante una negociación importante, un negociador astuto escucha atentamente las ofertas y propuestas de la otra parte, revelando poco sobre sus propias intenciones o límites. Utiliza preguntas estratégicas para obtener información valiosa, y solo habla cuando es necesario para presentar una contraoferta cuidadosamente considerada. 3.
El inversor misterioso. Un inversor misterioso mantiene su estrategia de inversión en secreto, evitando revelar detalles sobre las empresas en las que está interesado o las razones detrás de sus decisiones. Esta aureola de misterio genera intriga y respeto entre sus pares, y le permite tomar decisiones sin presiones externas. 4. El mentor enigmático. Un mentor enigmático ofrece consejos y orientación a sus pupilos, pero lo hace de manera indirecta, utilizando preguntas, parábolas y ejemplos para que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Evita dar respuestas directas, fomentando el pensamiento crítico y la autosuficiencia en sus aprendices. 5. La celebridad cautivadora. Una celebridad cautivadora dosifica sus apariciones públicas y entrevistas, creando una atmósfera de exclusividad y deseo en sus fans. Evita revelar detalles íntimos de su vida privada, alimentando el misterio y la fascinación que despierta en el público. Recuerda, la ley número 4 no se trata de ser evasivo o mentiroso, sino de ser estratégico y selectivo con la información que se comparte. Al hablar menos y con mayor propósito, puedes proyectar una imagen de poder, sabiduría y control, y alcanzar tus metas con mayor facilidad. 7 beneficios de la ley número 4. 1. Proyecta una imagen de sabiduría y misterio. Al revelar menos información, te presentas como alguien reflexivo, seguro de sí mismo y con un conocimiento profundo de los temas que abordas. 2. Gana control sobre la conversación. Al hablar menos, controlas el ritmo y la dirección de la conversación, evitando que te desvíen del tema central o te lleven a terreno no deseado. 3. Mantienes la intriga y el interés. Las personas se sienten naturalmente atraídas por lo misterioso y desconocido. Al revelar menos, despiertas la curiosidad de los demás, y los animas a buscar más información por sí mismos. 4. Evitas caer en trampas o manipulaciones. Al ser más selectivo con tus palabras, reduces las posibilidades de que te engañen o manipulen. Los demás tendrán menos información para usar en tu contra. 5. Fomentas la escucha activa y la empatía. Al hablar menos, dedicas más tiempo a escuchar atentamente a los demás, lo que te permite comprender mejor sus puntos de vista y construir relaciones más sólidas. 6. Reduces el estrés y la ansiedad. Hablar en exceso puede ser una fuente de estrés y ansiedad. Al ser más conciso en tu comunicación, te sentirás más seguro y en control de la situación. 7. Proyectas una imagen de profesionalismo y confianza. La comunicación clara, concisa y precisa es un sello distintivo de las personas profesionales y competentes. Al aplicar la ley número 4, transmites una imagen de seguridad en ti mismo y en tus habilidades. Recuerda, la ley número 4 no se trata de ser callado o antisocial, sino de ser estratégico y selectivo con la información que compartes. Al hablar menos y con mayor propósito, puedes obtener grandes beneficios en tu vida personal y profesional. 7 riesgos potenciales de la ley número 48. Si bien la ley número 48 de las 48 leyes del poder, di siempre menos de lo necesario, puede ofrecer beneficios significativos en cuanto a la proyección de poder, sabiduría y control, es importante considerar también algunos riesgos potenciales asociados a su aplicación. 1. Incomprensión y malentendidos. La falta de información puede generar confusiones e interpretaciones erróneas por parte de los demás, lo que puede llevar a conflictos o dañar relaciones. 2. Aislamiento y falta de conexión. Excesiva reticencia a compartir información puede crear una barrera entre tú y los demás, dificultando la construcción de relaciones sólidas y significativas. 3. Percepción de falta de transparencia o deshonestidad. Si se utiliza en exceso o de manera inadecuada, el silencio estratégico puede ser interpretado como falta de transparencia, deshonestidad o incluso manipulación. 4. Pérdida de oportunidades. Al no compartir ideas o propuestas de manera oportuna, se pueden perder oportunidades valiosas para avanzar en proyectos o alcanzar metas. 5. Dificultad para inspirar o motivar a otros. La comunicación concisa, si no se complementa con entusiasmo y pasión, puede dificultar la tarea de inspirar o motivar a otros. 6. Atrofia del pensamiento y la expresión. Limitar excesivamente la cantidad de palabras utilizadas puede impedir el desarrollo pleno del pensamiento y la capacidad de expresarse de manera clara y elocuente. 7. Incapacidad para adaptarse a diferentes situaciones. La rigidez en la aplicación de esta ley puede dificultar la adaptación a situaciones sociales o profesionales que requieren mayor apertura y fluidez en la comunicación.
Recuerda, la clave para aprovechar al máximo los beneficios de la ley número 48 radica en encontrar un equilibrio entre la concisión estratégica y la comunicación abierta y honesta. Adaptar la cantidad y el tipo de información que se comparte a las circunstancias específicas y a las personas con las que se interactúa es fundamental para evitar los riesgos mencionados. Gracias por escuchar este episodio sobre la ley número 48 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Di siempre menos de lo necesario. En este podcast, hemos explorado en profundidad el valor del silencio estratégico y la comunicación concisa como herramientas para aumentar tu influencia, mejorar tus habilidades de comunicación y alcanzar tus metas. Recuerda, habla solo cuando sea necesario y hazlo con claridad y precisión. Escucha atentamente a los demás antes de responder. Utiliza el silencio estratégico para mantener la intriga y el control de la conversación. Adapta tu estilo de comunicación a las diferentes situaciones y personas. Aplica estas ideas en tu vida diaria, y podrás notar una diferencia significativa en tu capacidad para influir en los demás, alcanzar tus objetivos y proyectar una imagen de poder, sabiduría y control. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para no perderte el próximo. También puedes compartir este episodio con tus amigos y familiares que creas que puedan beneficiarse de estas valiosas enseñanzas. Deja un comentario a continuación y comparte tus experiencias con la ley número 48. Recuerda que la clave para el éxito está en la acción. Toma el control de tu comunicación y empieza a aplicar estas estrategias hoy mismo. Hasta la próxima. En este video, analizaremos la ley número 5 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Casi todo depende de tu prestigio, defiéndelo a muerte. Exploraremos la importancia de construir y mantener una reputación sólida en el mundo del poder. Descubriremos cómo la percepción que los demás tienen de nosotros puede determinar nuestro éxito o fracaso. Aprenderemos estrategias para proteger nuestra reputación de ataques y difamaciones, y cómo recuperarnos de cualquier percance que pueda dañarla. Este video es esencial para cualquier persona que quiera navegar con éxito en el complejo mundo del poder y la influencia. ¿Quieres aprender a construir y defender tu reputación para alcanzar el éxito? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. En el despiadado mundo del poder, la reputación lo es todo. Es el escudo que te protege de las críticas, la llave que abre las puertas del éxito y la base sobre la que se construye tu influencia. La ley número 5 de las 48 leyes del poder. Casi todo depende de tu prestigio, defiéndelo a muerte, te enseña a cultivar y defender tu reputación con uñas y dientes. ¿Por qué es tan importante la reputación? Tu reputación determina cómo te perciben los demás, y esta percepción, a su vez, determina tus oportunidades y limitaciones. Si tienes una buena reputación, la gente te respetará, confiará en ti y estará dispuesta a ayudarte. Por el contrario, una mala reputación te cerrará puertas, te generará enemigos y te impedirá alcanzar tus metas. ¿Cómo construir una reputación sólida? Construir una buena reputación requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No se trata de aparentar ser alguien que no eres, sino de cultivar cualidades como la honestidad, la integridad, la competencia y la confiabilidad. También es importante ser consistente en tus acciones y mantener tus promesas. ¿Cómo defender tu reputación? En el mundo del poder, tu reputación siempre estará bajo ataque. Habrá personas que intenten difamarte, desacreditarte y destruir tu imagen. Es por eso que debes estar preparado para defender tu reputación a muerte. Aquí hay algunos consejos para defender tu reputación. Sé proactivo, no esperes a que te ataquen para actuar. Anticípate a los posibles ataques y toma medidas para prevenirlos. Responde con firmeza. Si alguien te ataca, no te quedes callado. Responde con firmeza y defiende tu reputación con pruebas y argumentos sólidos. No te rebajes al nivel de tus enemigos, no caigas en la trampa de responder a los ataques con insultos o amenazas. Mantén la calma y la compostura, y demuestra que eres superior a tus detractores. Aprende de tus errores. Si cometes un error, admítelo y discúlpate. No trates de encubrirlo o justificarlo. La gente respeta a quienes son honestos y asumen la responsabilidad de sus actos. Recuerda, tu reputación es tu activo más valioso. Invierte tiempo y esfuerzo en construirla y defenderla,
y cosecharás los frutos del éxito en todas las áreas de tu vida. Ejemplo de personalidades que cambiaron el mundo. 1. Nelson Mandela. Nelson Mandela, líder del movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, construyó una reputación de integridad, valentía y compromiso con la justicia. A pesar de pasar 27 años en prisión, su reputación permaneció intacta, y cuando fue liberado, se convirtió en una figura icónica en la lucha por la igualdad. 2. Warren Buffett. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, es conocido por su honestidad, frugalidad y enfoque a largo plazo. Su reputación le ha permitido ganarse la confianza de los inversores, y construir un imperio empresarial que vale miles de millones de dólares. 3. Angela Merkel. Angela Merkel, ex canciller de Alemania, es conocida por su pragmatismo, su capacidad de compromiso y su enfoque en la resolución de problemas. Su reputación le ha permitido liderar a Alemania a través de una serie de crisis, y convertirse en una de las figuras políticas más respetadas del mundo. 4. Papa Francisco. El Papa Francisco es conocido por su humildad, compasión y compromiso con los pobres y marginados. Su reputación le ha permitido conectar con personas de todo el mundo y revitalizar la Iglesia Católica. 5. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, activista pakistaní por la educación de las niñas, es conocida por su valentía, determinación y defensa de los derechos humanos. A pesar de haber sido atacada por los talibanes por defender la educación de las niñas, su reputación la ha convertido en un símbolo global de esperanza e inspiración. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la reputación puede ser una herramienta poderosa para el éxito. Al construir y defender tu reputación, puedes abrir puertas, ganar influencia y alcanzar tus metas. 7 beneficios de la ley número 5, casi todo depende de tu prestigio, defiéndelo a muerte. 1. Ampliando tu esfera de influencia y poder, poseer una reputación sólida y respetada es como tener una llave maestra que abre puertas. Esta reputación te otorga la capacidad de inspirar confianza y respeto en los demás. Como resultado, tu influencia se expande y tu poder se intensifica, permitiéndote alcanzar tus objetivos con mayor eficacia. En este juego de la vida, donde cada paso cuenta, una reputación fuerte es tu aliado más valioso. Las puertas se abren para aquellos con reputación impecable. En el competitivo mundo actual, tu reputación es la llave que abre las puertas hacia el éxito. Las personas con una imagen pública intachable son imanes para las oportunidades más codiciadas. Imagina esto. Puestos de trabajo de ensueño, te llaman para ocupar ese cargo ejecutivo que siempre has deseado, ese que te permitirá brillar y alcanzar tu máximo potencial. Todo gracias a tu reputación de profesional excepcional. Proyectos innovadores, eres convocado para participar en proyectos de vanguardia, esos que marcarán la diferencia en el mundo. Tu reputación de experto en tu campo te convierte en la pieza clave para el éxito. Oportunidades únicas, se te presentan posibilidades extraordinarias, esas que te llevarán a lugares que jamás imaginaste. Tu reputación de persona confiable y visionaria te abre las puertas a un mundo de posibilidades. No te conformes con menos. Construye una reputación sólida como roca, y observa cómo las oportunidades se multiplican a tu alrededor. Conviértete en un imán para el éxito, y alcanza las metas que siempre has soñado. Recuerda. La reputación se construye con esfuerzo y dedicación. La honestidad, la integridad y la ética son pilares fundamentales. Sé consistente en tus acciones y mantén tus promesas. Aprende de tus errores y demuestra tu capacidad de superación. 2. Tejiendo redes de confianza, cómo una buena reputación fortalece tus relaciones. En el complejo entramado de nuestras vidas, las relaciones son los hilos que nos sostienen y nos impulsan. Una buena reputación, como un tejido resistente, fortalece los lazos que nos unen a los demás, creando conexiones más sólidas y duraderas. Imagina esto. Colegas que te respetan y admiran. En el ámbito laboral, tu reputación de profesional confiable y colaborador te convierte en un elemento clave para el éxito del equipo. Tus compañeros te buscan por tu experiencia, y te valoran por tu capacidad para aportar soluciones. Clientes fieles y satisfechos, en el mundo empresarial, tu reputación de honestidad y excelencia te permite construir una cartera de clientes leales que confiarán en ti una y otra vez. Tu nombre se convierte en sinónimo de calidad y satisfacción.
Amigos que te apoyan incondicionalmente. En el ámbito personal, tu reputación de buen amigo, leal y solidario te brinda un círculo de apoyo inquebrantable. Tus amigos te aprecian por tu sinceridad, y siempre estarán ahí para ti en los momentos difíciles. Familiares que te aman y te admiran. En el núcleo familiar, tu reputación de persona íntegra y cariñosa te convierte en el pilar fundamental del hogar. Tus seres queridos te respetan por tus valores y te admiran por tu fortaleza. No te quedes en la superficie. Profundiza en las relaciones y cultiva una reputación que inspire confianza y admiración. Conviértete en un puente de conexión genuina, y disfruta de los frutos de las relaciones sólidas y duraderas. Recuerda, la confianza se gana con acciones consistentes y valores sólidos. Sé honesto, transparente y demuestra tu compromiso con los demás. Escucha con atención y ofrece apoyo genuino. Celebra los logros y ofrece consuelo en los momentos difíciles. Tu reputación es la base sobre la que se construyen relaciones sólidas y duraderas. Inviértela con sabiduría y disfruta de los lazos que te enriquecen la vida. 3. La voz de la experiencia, convirtiéndote en una fuente de credibilidad inquebrantable. En un mundo saturado de información, la credibilidad es una moneda de oro valorada por todos. Cuando tienes una buena reputación, te conviertes en una voz confiable, una fuente de conocimiento y asesoramiento que inspira confianza. Imagina esto. Tus palabras tienen peso. En reuniones de trabajo o eventos sociales, tus opiniones son escuchadas con atención. Tu reputación de experto en tu campo te convierte en una referencia obligada, alguien a quien se acude en busca de información valiosa. Tus consejos son valorados. Amigos, familiares y colegas te buscan para pedirte orientación y apoyo. Tu reputación de persona sabia y experimentada te convierte en un confidente confiable. Tu presencia inspira respeto. En cualquier ámbito, tu reputación de persona íntegra y confiable te abre las puertas al respeto y la admiración. Tu palabra tiene valor y tus acciones son dignas de imitar. No te quedes en el silencio. Alza tu voz y comparte tu conocimiento con el mundo. Conviértete en una fuente de información confiable y asesoramiento valioso. Deja tu huella en los demás, y contribuye a un mundo más informado y consciente. Recuerda, la credibilidad se construye con conocimiento, experiencia y honestidad. Mantente actualizado en tu área de expertise. Comparte tus conocimientos de manera clara y concisa. Sé coherente entre tus palabras y tus acciones. Tu reputación es la base sobre la que se erige tu credibilidad. Fortalécela con sabiduría y conviértete en una voz que inspira confianza y transforma vidas. 4. La dulce recompensa de una reputación impecable, alcanzando la satisfacción personal y la autoestima. En la búsqueda de la felicidad, a menudo olvidamos un factor fundamental, la satisfacción personal. Y es que saber que tienes una buena reputación, que eres reconocido por tus valores y tus acciones positivas, puede brindarte una sensación de plenitud y bienestar inigualable. Imagina esto. Duermes tranquilo por la noche. La conciencia de haber actuado con integridad y respeto te permite descansar en paz. Tu reputación impecable te da la tranquilidad de saber que has hecho lo correcto. ¿Te sientes orgulloso de ti mismo? Mirar hacia atrás y ver una vida construida sobre la honestidad y la ética te llena de orgullo. Tu reputación intachable es un reflejo de tu carácter, y tu compromiso con los valores que te definen. Eres un ejemplo a seguir, tus seres queridos te admiran y te respetan, y tú te sientes orgulloso de ser un modelo positivo para ellos. Tu reputación impecable te convierte en una fuente de inspiración para los demás. No te conformes con la mediocridad. Esfuérzate por construir una reputación que te haga sentir orgulloso. Busca la excelencia en todo lo que haces y actúa siempre con integridad. Conviértete en la mejor versión de ti mismo, y disfruta de la dulce recompensa de la satisfacción personal y la autoestima. Recuerda, la satisfacción personal proviene de la coherencia entre tus valores y tus acciones. Actúa con honestidad, integridad y respeto en todas las áreas de tu vida. Aprende de tus errores y busca siempre la mejora continua. Sé un ejemplo positivo para los demás y contribuye a un mundo mejor. Tu reputación es un reflejo de tu interior. Inviértela en construir una vida llena de satisfacción personal y autoestima. Recuerda que la reputación se construye con el tiempo y el esfuerzo. No esperes resultados inmediatos, pero si te comprometes a cultivar una buena reputación, cosecharás los frutos a largo plazo. 5. Escudo impenetrable, la protección que ofrece una reputación sólida.
En un mundo lleno de críticas y difamación, una reputación sólida te brinda una protección invaluable. Como un escudo impenetrable, te resguarda de los ataques malintencionados, y te permite avanzar con seguridad hacia tus metas. Imagina esto. Reputación como armadura, ante las palabras de odio y los rumores infundados. Tu reputación impecable se convierte en una armadura que te protege. Tus acciones y valores hablan por sí mismos, y las mentiras se disuelven como la nieve al sol. Confianza inquebrantable, la confianza que inspiras en los demás te blinda ante los ataques. Las personas que te conocen y te aprecian no dudarán de tu integridad, y tus detractores se quedarán sin argumentos. Tranquilidad interior, sabes que tu valor como persona no reside en la opinión de los demás. Tu paz interior no se ve afectada por las críticas, y puedes seguir adelante con la frente en alto. Construye tu fortaleza. Una reputación sólida no se construye de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y compromiso con tus valores. Sé honesto, transparente y actúa siempre con integridad. Gánate la confianza de los demás con tus acciones y palabras. Recuerda. Tu reputación es un reflejo de tu carácter y tus valores. Actúa siempre con integridad y honestidad. Sé responsable de tus palabras y acciones. Trata a los demás con respeto y compasión. No temas a los ataques. Una reputación sólida te protegerá y te permitirá alcanzar tus sueños con la frente en alto. La ley número 5 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, que enfatiza la importancia de construir y defender tu reputación a muerte, si bien ofrece grandes beneficios, también conlleva ciertos riesgos que deben considerarse cuidadosamente. La trampa de la aprobación, cuando la búsqueda de reputación se convierte en obsesión. En la incansable búsqueda del éxito, algunos caen en la peligrosa trampa de la obsesión por la reputación. La desmedida necesidad de aprobación y adulación puede transformarse en un camino oscuro plagado de manipulación, hipocresía y pérdida de la autenticidad. Imagina esto. Marionetas de la adulación, buscas constantemente el aplauso y la aprobación de los demás, sacrificando tus propios principios y valores para encajar en el molde que ellos esperan. Te conviertes en una marioneta de la adulación, perdiendo tu identidad en el proceso. Tejidos de mentiras, construyes una fachada de perfección, ocultando tus imperfecciones y errores tras una máscara de hipocresía. Tus relaciones se basan en engaños y falsedades, creando un abismo entre tu yo real y el que proyectas al mundo. Un alma vacía, en tu afán por complacer a los demás, te olvidas de tu propia esencia. Pierdes tu autenticidad, tu voz propia, y te conviertes en un alma vacía que vaga sin rumbo por la vida. No te vendas al mejor postor. Tu valor no reside en la opinión de los demás. La verdadera satisfacción proviene de ser fiel a ti mismo, de vivir en congruencia con tus valores y principios. No sacrifiques tu autenticidad en el altar de la aprobación. Recuerda. La verdadera autoestima se basa en el amor propio, no en la validación externa. Rodéate de personas que te aprecien por quien eres, no por lo que pretendes ser. Aprende a aceptar tus imperfecciones y a celebrar tu individualidad. Sé honesto contigo mismo y con los demás, incluso cuando sea difícil. Tu reputación es un reflejo de tu interior. Constrúyela con autenticidad, integridad y valores sólidos, y la verdadera satisfacción personal será tu recompensa. En la cima del éxito, enfrentando los peligros de la crítica despiadada. Ascender a la cima del éxito puede ser un viaje emocionante, pero también plagado de peligros. Una reputación impecable, si bien te abre las puertas a grandes oportunidades, también te convierte en un blanco atractivo para aquellos que buscan derribarte. Cuanto más alta sea tu posición, más grande y dolorosa puede ser la caída. Imagina esto. Envidia y rencor, tus logros despiertan la envidia y el rencor de aquellos que no han logrado alcanzar el mismo nivel de éxito. Se convierten en tus detractores más acérrimos, buscando cualquier oportunidad para empañar tu reputación y hacerte caer en desgracia. Ataques despiadados, los críticos despiadados no dudarán en tergiversar tus palabras, malinterpretar tus acciones y propagar rumores falsos sobre ti. Su objetivo es destruir tu imagen pública, y arrebatarte todo lo que has logrado con tanto esfuerzo. La caída desde lo alto, si no estás preparado para enfrentar estas críticas despiadadas, la caída puede ser dolorosa y humillante. Tu reputación impecable puede verse manchada en un instante, y todo lo que has construido puede derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. No temas las alturas.
El éxito no está exento de riesgos, pero eso no significa que debas renunciar a tus sueños. Aprende a fortalecer tu reputación con integridad, honestidad y transparencia. Rodéate de personas leales y confiables que te apoyen en los momentos difíciles. Y, sobre todo, nunca pierdas de vista tus valores y principios. Recuerda, la verdadera fortaleza reside en la integridad y la autenticidad. No te dejes intimidar por las críticas malintencionadas. Aprende de tus errores y demuestra tu capacidad de superación. Rodéate de personas que te apoyen y te animen a seguir adelante. Tu reputación es un activo valioso, pero no es el único factor que determina tu éxito. Enfrenta los desafíos con valentía, inteligencia y compasión, y tu camino hacia la cima será aún más gratificante. 4. Encapsulado en el pasado, la trampa de la rigidez y la falta de adaptación. La búsqueda incansable de una reputación impecable puede llevar a una prisión autoimpuesta, la rigidez de pensamiento y la incapacidad para adaptarse a los cambios del entorno. Quienes se aferran a muerte a su imagen pública se convierten en prisioneros del pasado, incapaces de evolucionar y crecer al ritmo que exige el mundo actual. Imagina esto. Ideas congeladas, tus ideas se petrifican, incapaces de fluir y adaptarse a las nuevas realidades. Te aferras a viejos paradigmas que ya no son relevantes, perdiendo la oportunidad de innovar y progresar. Inflexibilidad ante los cambios. El mundo cambia a un ritmo vertiginoso, pero tú te resistes a la transformación. Tu rigidez mental te impide aceptar nuevas perspectivas y abrazar nuevas posibilidades. Te quedas estancado en tu zona de confort, mientras el mundo avanza sin ti. Oportunidades perdidas. La falta de flexibilidad te impide aprovechar las oportunidades que surgen de los cambios. Te conviertes en un espectador pasivo del progreso, mientras que aquellos que se adaptan prosperan y alcanzan nuevas metas. 5. No te conviertas en una estatua. La vida es un viaje de constante aprendizaje y evolución. Aprende a despegarte de la rigidez, y abraza la flexibilidad como una herramienta para el crecimiento. Sé capaz de adaptarte a los cambios, de cuestionar tus propias ideas y de aceptar nuevas perspectivas. Recuerda, la flexibilidad mental es clave para el crecimiento personal y profesional. No tengas miedo de cuestionar tus propias creencias. Sé abierto a nuevas ideas y perspectivas. Aprende de tus errores y busca siempre la mejora continua. Tu reputación es un reflejo de tu pasado, pero no define tu futuro. Construye un presente flexible y adaptable, y tu camino hacia el éxito estará lleno de posibilidades. En la incansable búsqueda de una reputación impecable, algunos pierden de vista lo más importante, la conexión genuina con las personas que los rodean. La obsesión por la imagen pública puede crear una desconexión profunda con la realidad, alejándolos de las necesidades, sentimientos y experiencias de los demás. Imagina esto. Murallas invisibles, te encierras en una burbuja de perfección, inaccesible a las emociones y preocupaciones de los demás. Tu mundo se reduce a las apariencias, y las relaciones se vuelven superficiales y distantes. Empatía ausente, pierdes la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y necesidades. Te vuelves insensible a las señales emocionales y a las experiencias ajenas. Soledad y vacío. A pesar de estar rodeado de personas, te sientes solo y vacío. La desconexión con la realidad te impide construir relaciones profundas y significativas, dejándote en un vacío existencial. Es importante encontrar un equilibrio entre cultivar una reputación sólida y mantener una vida auténtica y plena. Recuerda que la reputación no lo es todo, y que la verdadera valía reside en la integridad, la honestidad y la capacidad de conectar con los demás de manera genuina. Gracias por escuchar este episodio de Voces Podcast sobre la ley número 5 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. En este episodio, hemos explorado la importancia de construir y defender tu reputación en el mundo del poder. Hemos aprendido que la reputación es tu escudo protector, la llave del éxito y la base de tu influencia. También hemos visto cómo construir una reputación sólida, defenderla de los ataques y aprender de los errores. Si quieres aprender más sobre este tema, te invitamos a visitar nuestro sitio web y suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Recuerda que tu reputación es tu activo más valioso. Invierte tiempo y esfuerzo en construirla y defenderla, y cosecharás los frutos del éxito en todas las áreas de tu vida. Hasta la próxima.